de María Cordero Yontay, una de las denominadas parlamentarias o congresistas mochasueldos. Pero además preocupa, amigos, que en el Congreso de la República se aprobó en una primera votación una iniciativa legislativa que ha sido denominada ya la Ley Mordaza, porque incrementa las penas por el delito de difamación, a pesar de que a nivel internacional hay una corriente que incluso busca despenalizar este tipo de delitos. Vamos a conversar al respecto con Ilich López, congresista de Acción Popular. Congresista López, bienvenido a Sin Vueltas. ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo a su audiencia y por intermedio de ella a todos los peruanos. Gracias por la oportunidad. Congresista López. Congresista López, con la Ley Mordaza, ¿se quiere callar, silenciar a los medios de comunicación? ¿Ley Mordaza? Sí, la Ley Mordaza, la que se aprobó en primera votación. Bueno, yo discrepo en realidad de esa denominación que le han puesto a esta iniciativa de ley que ya tiene una primera votación, puesto que desde Acción Popular, un partido comprometido con la libertad de prensa, no olvidemos que en 1980 el primer decreto que dio el presidente Fernando Belaúnde fue devolver a los diarios y a la prensa a sus legítimos dueños, y es más, dijo que no iba a dormir un minuto en Palacio de Gobierno si es que esto no sucedía. ¿Y no cree que Fernando Belaúnde se avergonzaría de que ahora Acción Popular apoye la Ley Mordaza? Al contrario, yo creo que esta ley fortalece la dignidad humana, porque lo que fortalece es un derecho fundamental estipulado en nuestra Constitución en el artículo 2 y en su numeral 7, que habla sobre toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. En tal caso, creo que hay una mala interpretación de quienes consideran que esta ley podría ser una ley mordaza. Además, siendo la prensa peruana una de las prensas, desde mi punto de vista, muy solvente, muy importante. Yo no solo creo que a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Yo no he visto, y hace mucho tiempo no veo en la prensa peruana que sean difamadores o que sean personas que atenten contra el honor de las personas. ¿Y entonces por qué aprobó esta ley? Pero en ninguna parte de la ley ni de la fórmula legal dice que la prensa va a ser cuestionada, al contrario. En este mismo artículo 2, en el artículo 4, es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impida circulación libremente, así como de las opiniones. Entonces, creo yo que más bien estamos fortaleciendo, como le digo, la dignidad de las personas, y se tiene que castigar a los difamadores, a los que de alguna manera mal utilizan la libertad de expresión que nos da la democracia en perjuicio de personas que se vean afectadas en determinado momento. Yo creo que en realidad esto no va contra la prensa, y eso es lo que no se dice, más bien va a favor de todas las personas. ¿Qué pasaría si alguien, o a usted o a mí o a cualquier ciudadano, libremente lo insultan o lo incriminan de algo que no es? Lógicamente, esa persona, ese difamador... Está la vía civil, está la ley de rectificación, por ejemplo. Ya existen vías legales para que se pueda solucionar ese problema. ¿Por qué caminar una ley destinada a incrementar un delito como el de difamación, a pesar de que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que no es legítimo utilizar la vía penal, lo ha dicho a través de más de un comunicado, para este tipo de delitos? Porque yo creo que los derechos fundamentales de las personas, estipulados en nuestra Constitución, son de suma importancia y sobre todo de aplicación irrestricta. Pero son derechos de información, de expresión. También derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Pero ¿en qué parte de la norma dice ¿por qué penalizar? ¿Por qué incrementar? Si usted me deja conversamos, porque si nos interrumpimos vamos a adelante, ¿sí? Mire, es un derecho fundamental la buena reputación. Creo que nadie estaría en contra de que cualquier persona sin fundamento o prueba difame a cualquier otra, sea periodista, sea político o cualquier otro profesional o no profesional. O sea, nadie tiene el derecho de atentar contra la buena reputación, y eso está consagrado
en un derecho fundamental. Sí, claro. Entonces, cuando usted me pregunta y me dice, ¿por qué no por la vía civil? Porque un derecho fundamental es algo propio, íntimo, fundamental, como dice la palabra, de la esencia del ser humano. Entonces, creo que por eso sí debe de ser penalizado. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, diversas organizaciones de prensa e incluso a nivel internacional se han mostrado en contra de este tipo de iniciativas. ¿Por qué insisten en el Congreso? ¿Será porque la prensa ha denunciado diversos casos? Por ejemplo, congresistas mochasueldos, los niños, usted está investigado, por ejemplo, por el caso de los niños. Por ejemplo, gracias por tocar el caso porque me permite. Primero, que en la subcomisión de acusaciones constitucionales se ha solicitado todos los actuados de la Fiscalía, más de 100 testigos, señor periodista, 100 testigos, en mi caso han dicho que ni me conocen ni han sabido que he participado de alguna situación irregular y es por eso que se ha archivado esa denuncia constitucional con argumentos y con acciones que ha llevado la Fiscalía en investigación. ¿Acaso nosotros o el que le habla, yo he denunciado a algún periodista por difamación? Es que no hubo difamación. Al contrario, hemos felicitado. Se trataba de una investigación del Ministerio Público. Hemos felicitado la investigación. Correcto. Y hemos acudido a cuanto programa televisivo nos haya llamado y creo que eso es lo que corresponde a cualquier autoridad y a cualquier persona que tenga algún tipo de cuestionamiento. Pero la fórmula legal, y se lo repito, y usted la debe tener ahí, en ningún momento dice que amordaza a alguien. Entonces, al contrario, yo creo que la población debe de entender el mensaje. Muy bien. Lo que hace esta norma es fortalecer, permítame terminar, fortalecer la dignidad humana porque existe un derecho fundamental a la buena reputación de las personas en el Perú. Vamos a continuar analizando este punto. Que sí. Pero en este momento tenemos que escuchar a la presidenta Dina Boluarte. El Perú. Seguimos, amigos, con la mirada puesta en el Congreso de la República, aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez, nos acompaña el parlamentario Ilich López, congresista de Acción Popular. Preocupa, y lo han manifestado así diversos organismos de prensa, incluso el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, lo que muchos han denominado la ley Mordaza. ¿Se pretende amedrentar a los medios de comunicación? Congresista López Ipis, por ejemplo, ha señalado que los políticos pretenden protegerse a través de esta denominada ley Mordaza. ¿Qué responde usted? Que votó a favor, por cierto, en primera votación. Sí, yo creo que en realidad no deben estar preocupados, ¿no? ¿Está bien o está mal que cualquier persona difame a otra persona? Lógicamente está mal. Está mal que utilizando mentiras o sin pruebas pueda afectarse la buena reputación, la imagen de una persona, como le decía, consagrada en nuestra Constitución, y no en cualquier parte de la Constitución. No es un derecho, por ejemplo, a que las personas puedan ejercer el libre mercado y comprarse un carro o una casa. Es un derecho fundamental en el capítulo 1 de nuestra Constitución. Entonces, considero yo que fortalecer con esta norma la dignidad humana, la persona humana, es algo que ha sido el espíritu desde Acción Popular, por lo menos. Ha sido fundamental que nosotros veamos esto y decirles a los que usted ha mencionado y que opinan de esa manera, que se analice desde este punto de vista, ¿no? Y como yo digo, yo creo que la prensa peruana, en líneas generales, es una de las mejores prensas que tiene no solo Latinoamérica, sino a nivel mundial. Si no, preguntémosle a la población. Yo creo que estoy seguro. Si la sanción ya existe, estamos hablando de 3 años, que ahora se pretende incrementar a 4. ¿Por qué aumentar la pena precisamente cuando hay tantas denuncias contra parlamentarios, por ejemplo? No solo por el caso de los mochasueldos, lo he dicho, la investigación de los niños, otros destapes de la prensa. ¿No le suena eso, por decirlo menos, bastante raro y que puede despertar suspicacias? Suena como amenaza, ¿no cree usted? No, no lo creo. Considero, por el contrario, que, y a las pruebas me remito, no creo que haya alguna denuncia respecto a los temas denunciados por ninguna parte, porque ya le dije que todas las personas que ejercemos algún cargo público tenemos que estar siempre dispuestas al escrutinio
no solamente de la población, sino también de los medios de prensa. Pero esta norma no va dirigida a los medios de prensa, va dirigida a esos difamadores, a esa gente negativa que utiliza, que falsea información, que habla en condicional respecto a supuestos delitos y dañan, perjudican la imagen, el honor y la buena reputación. Ahí está el punto, congresista López. Tenemos que hablar en condicional en una denuncia porque no hay sentencia, pues. Pero hay algunas pruebas, lo que en la Fiscalía se llaman elementos de convicción. Por ejemplo, mientras no haya sentencia, no se puede afirmar. Entonces se tiene que hablar en condicional. Y usted lo ha dicho. Si hablan en condicional, entonces ya estamos hablando, refiriéndonos a un delito. Y gracias por la pregunta. También respecto al tema de las investigaciones, en este mismo artículo 2 de la Constitución, que es la Carta Magna, que le da el sendero al procedimiento, a los procedimientos en el país, estipula que toda persona es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Por supuesto. Es un derecho fundamental también. Por supuesto. En tal caso, el término condicional lo voy a retirar, pero lo que sí voy a decir es que me parece correcto que se condene a las personas que dañan un derecho fundamental, que es a la buena reputación. Nadie afirma que un congresista denunciado es culpable. Para eso está la investigación, está el Ministerio Público. Pero si hablamos de condenar o de sentenciar a quien hace la denuncia por hablar de manera condicional, eso, reitero, y es una revancha por parte de los políticos. No, como le digo, no, en la norma no dice en ninguna parte, dice, al contrario, mire, no dice en ninguna parte que quien hable de manera condicional será sentenciado a 4 años. Eso sí sería un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero usted lo ha dicho, congresista, usted lo ha dicho hace algunos instantes. Palabras, usted habló de condicional. Le voy a hacer una apuesta. Usted habló de condicional. Le voy a hacer una apuesta. ¿Lo tenemos grabado? Por eso, ponga la grabación y yo no he dicho que eso dice la norma. Es más, he retirado. O sea, pero se ha referido al tema. Me quiere hacer confundir y no lo va a lograr. Se ha referido al tema. No lo Pareciera que tanto usted como otros parlamentarios lo tienen pues en la mente, ¿no? Si hablan en condicional, si me denuncian con el podría ser o los elementos de convicción, entonces ya es difamación, pues. Sí, no va a lograr confundirme. Se le fue de repente, No va a lograr confundirme. Lo que sí va a lograr es que yo reitere mi posición, y estoy seguro que usted también, muy en el fondo, independientemente de lo que digan las asociaciones que usted ha mencionado, todos estamos a favor de que las personas ejerzan adecuadamente ese derecho a la buena reputación. Nada tiene que ver con la prensa, que yo le digo, y la califico de la mejor prensa que hay en Latinoamérica y en el mundo. Y estoy seguro que los ciudadanos de todo el Perú, la mayoría de los 33 millones, comparten esa opinión. Para cerrar el tema, ¿va a ratificar su voto este jueves en la segunda votación? Por supuesto que sí. Yo considero que en política tenemos que ser coherentes. La coherencia de nuestras posiciones tiene que ir siempre ligada, no de repente una crítica, ¿no? Seguramente hay una crítica por el mal entendimiento que se ha tenido de esta norma aprobada, pero creo que la consecuencia, y esto en realidad beneficia a todos los peruanos, lo beneficia a usted, a sus camarógrafos, porque alguien que ose difamarlo va a tener que ser sentenciado, porque no difaman a usted, a mí. Detrás de nosotros están nuestros hijos, nuestros familiares, y eso es lo más sagrado que tienen los peruanos. Por eso se consagra en el capítulo 1 de Derechos Fundamentales, porque imagínese usted, con los hijos pequeños, que alguien lo difame sin razón alguna, ¿cómo van a ir ellos al colegio? ¿Cómo van a desarrollar su normal vida? Es por eso que es un derecho fundamental, o sea, no es cualquier cosa. Ya existe la pena, la sanción, no había por qué incrementarla, ¿no? Como asustando a quien realice una denuncia. A quien difame. Realice una denuncia. A quien difame. Realice una denuncia. ¿Usted se ha sentido difamado alguna vez? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Cuando una señora, sin ninguna prueba, y sin ni siquiera ir a declarar, por ejemplo, a la fiscalía, dice algo que no puede probar y no puede sostener. Cuando una señora, una delincuente, que utiliza el nombre
de una persona como yo, representante de la población, y no es capaz de sostener su mentira con pruebas en la comisión, en el Congreso, en la Fiscalía, donde le han llamado 4 veces, lógicamente tiene que pagar cada palabra de su difamación, como cualquier otro delincuente que ose mancillar la buena reputación consagrada en la Constitución de cualquier peruano. Pero para eso están las investigaciones, las leyes. No, para eso están los jueces, para que sancionen. No había por qué encerrar dentro de este círculo a medios de comunicación, a quienes realizan una denuncia. A ver, desglosemos un poquito el tema, que no está, es una hoja. Una hoja, ¿en qué parte? Ahí habla que a través de los medios de comunicación... No, es que eso también lo dice en la Constitución, mire. El artículo dice, pues, toda persona afectada por afirmaciones inexactas en cualquier medio de comunicación, dice la Constitución. Así es. O sea, la norma no lo dice la Constitución. Cualquier persona afectada que diga o difame a través de cualquier medio de comunicación, no dice expresamente que sean los medios de comunicación. Hay que diferenciar un poquito respecto a lo que se está aprobando. Esperemos entonces la votación del jueves. Sí, y hay que explicarle bien a las personas. O sea, yo estoy seguro que todos están de acuerdo con eso. Quien malutilice la libertad de expresión para difamar a cualquier persona, cualquier peruano, tiene que ser condenado. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental el de la buena reputación consagrado en el artículo 2, numeral 7 de esto que todos debemos de respetar. Como es un derecho también la libertad de expresión, de prensa, de información y de denuncia. En el artículo 2, muy bien, pero vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. Misma Constitución. El ministro Maurate en este momento está siendo cuestionado en el Congreso de la República, se ha presentado ya una moción de interpelación. Desde Acción Popular, ¿qué posición van a tomar? Me parece muy importante que se ejerza los mecanismos, las herramientas que tienen, en este caso, el Congreso de la República, para ejercer el control político, a través, en este caso, valga la redundancia, de una interpelación. Yo considero que las interpelaciones no deben de tomarse de una manera negativa, obstruccionista, al contrario, deben de tomarse de una manera constructiva, positiva, contributiva. ¿Por qué? Porque llama la atención de algo que, de acuerdo a la opinión o al análisis de algún grupo parlamentario, no está yendo bien, y le da la oportunidad en este caso al ministro pertinente, de corregir alguna situación para que su gestión pueda avanzar. Nadie se tiene por qué molestar por una interpelación que hace algún grupo parlamentario de ningún tipo, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. ¿Por qué? Porque es su prerrogativa y es parte del peso y contrapeso de la democracia en nuestro país. ¿Van a ir hasta la censura en Acción Popular o van a escuchar primero al ministro? Se lo pregunto porque a veces algunos congresistas tienen ya una idea preconcebida. Irresponsablemente, por cierto, desde mi punto de vista, que para eso existe también este ejercicio. Yo interpelo, recibo las respuestas de las preguntas que se puede hacer y de acuerdo a eso hago el análisis y procedo con lo que también me asiste el derecho o nos asiste el derecho en el Congreso. ¿Van a escuchar entonces al ministro? Por supuesto que sí. Nadie se tiene por qué molestar por una interpelación. Por ejemplo, yo voy a propiciar una interpelación al ministro de Economía y también al ministro de Energía y Minas, porque ¿cómo es posible que las empresas distribuidoras de electricidad del país, estatales por cierto, se presten plata para pagarle dividendos a FONAFE en un tema económico? ¿Cómo es posible que estos directivos, no sé de qué manera, se mantienen en el cargo ahora en el gobierno de la señora Boluarte, antes con un viceministro chotano que ha estado junto con ellos y que ha ido a Palacio muchas veces con el señor Castillo, y que antes y así sucesivamente, y tengan que ver este tipo de acciones? Por ejemplo, dentro de todos esos temas hay contratos millonarios, Proinversión durante muchos años eximido de la ley de contrataciones del Estado de estas empresas. Y, oh casualidad, contratan por muchos millones de soles a la empresa de una hermana, a su cuñada, al sobrino. Son empresas suertudas. Entonces, nadie se tiene por qué molestar si yo le pregunto al ministro eso, por ejemplo. ¿Va a pedir que vayan los dos, el de Economía y el de Energía? Por eso, estamos evaluando de acuerdo a todo lo que ya tenemos en distintos temas respecto a este tema de las empresas eléctricas, y van a tener que ir a responder, y no se tienen por qué molestar, tendrán que responder. Señor, yo lo dejo acá porque el señor no sé, pues, ¿no? Algo tendrán que responder.
La última pregunta, congresista López. ¿Qué posición tiene Acción Popular sobre dos de sus parlamentarios, de su bancada, que han sido considerados en la lista de los congresistas mochasueldos? José Arriola y Marlene Portero. ¿Los van a expulsar? Mire, nosotros, particularmente yo, siempre he creído que el debido procedimiento en temas administrativos y el debido proceso en temas penales debe de cumplirse porque también es un derecho. Entonces, no solo en el caso de mis correligionarios, sino en el caso de todas las personas que estén cuestionadas. Yo he sido cuestionado, me he sometido a las investigaciones. Y yo hago un llamado a todos los colegas, independientemente del partido, que pongan a disposición rápidamente todos los elementos de juicio para que se haga una investigación rápido. Si ellos, como dicen, no tienen nada que ver, se demostrará. Y si tienen que ver, tienen que asumir su responsabilidad. Todos, sobre todo nosotros, los que ejercemos un cargo público, debemos estar dispuestos siempre al escrutinio, no solamente de las personas, sobre todo de estos temas, y ahora a demostrar, pues, de los que consideran ser inocentes el tema, y de los que ya se tenga que hacer un debido proceso, que se haga el debido proceso. Eso tiene que pasar. Pero a nivel de partido todavía no han tomado una decisión específica sobre ambos. Mire, en el tema del partido también es el mismo procedimiento, porque si se quiere expulsar a alguien, debe de pasar por un tema de un tribunal, un segundo tribunal, hacer un proceso del tema. Considero que todos esos procedimientos debieran hacerse o debieran solicitarse quien desee solicitarlos. Yo considero que ya estando ellos, tanto en la Comisión de Ética, en todo lo que se ha aprobado, deben de demostrar, espero yo que demuestren todo lo que mencionan, y porque eso va a ayudar no solamente al partido, sino a la imagen del Congreso, a que se esclarezca todo esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Gracias a ustedes, que tenga buenas noches. Ilich López, parlamentario de Acción Popular, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos con más.